Cada vez más personas buscan cómo prevenir el Alzheimer y obviamente lo entiendo. Conforme envejecemos comenzamos a tener miedo cuando notamos olvidos, distracciones y fatiga mental. Y nos preocupamos. ¿Es esto normal o es una señal de algo más? Buscamos la cura milagrosa, suplementos, ejercicios mentales, dietas mágicas, pero dejamos de lado algo que hacemos cada noche: dormir. Dormir. Dormir no es solo para descansar. Dormir es limpiar. Y tu cerebro necesita esa limpieza para seguir funcionando bien. En este video no vamos a hablar de los mismos consejos de siempre. No es otro duerme 8 horas o apaga el celular, aunque hay que hacerlo. Hoy vamos a entrar dentro de tu cerebro mientras duermes. Y vas a descubrir cómo el sueño puede ser una de las armas más poderosas que tienes para protegerte del Alzheimer y del deterioro cognitivo. Vamos a hablar de ciencia, pero también de hábitos, de lo que la neurociencia sabe hoy y de lo que tú puedes hacer desde hoy para tu mañana. Imagina tu cerebro como una ciudad grande y activa. Durante el día produce pensamientos, emociones, decisiones, aprendizaje y movimiento. Y como toda ciudad activa, también produce basura. Esa basura incluye sustancias que en pequeñas cantidades no hacen daño, pero si no se eliminan, se acumulan. Te invito a ver mi video del efecto que tiene la acumulación de estas sustancias tóxicas en el cerebro. Lo dejo en la descripción. Una de ellas es la proteína beta-amiloide. Cuando esta proteína no se elimina adecuadamente, empieza a formar placas. Y estas placas son una de las marcas más claras del cerebro con enfermedad de Alzheimer. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento el cerebro tiene la oportunidad de limpiar toda esta basura? La respuesta es mientras duermes. Durante el sueño profundo se activa algo que se llama el sistema linfático. Tal vez has escuchado del sistema linfático, que es el que limpia el cuerpo. Esto es el mismo sistema, pero en el cerebro. Y su trabajo es uno solo: eliminar residuos, toxinas y proteínas como la beta-amiloide. Y si no duermes bien, esa limpieza no ocurre. Y a medida que pasan los años, la acumulación de estas proteínas puede generar daño. Dormir es sacar la basura del cerebro. Y si no sacas la basura de tu casa, ya sabes lo que pasa. Dormir 8 horas no siempre es suficiente. Lo importante es qué tipo de sueño estás teniendo. El sueño tiene ciclos. Cada ciclo de sueño dura entre 90 y 110 minutos. Y dentro de este ciclo de sueño están diferentes fases. Las fases ligeras, el sueño REM y el sueño profundo. En esta etapa profunda es donde ocurre la verdadera limpieza. Ahora bien, el sueño profundo ocurre con mayor intensidad las primeras 3 a 4 horas de la noche. Por eso es tan importante dormir temprano. Si te acuestas a la 1 de la mañana porque estuviste viendo series, ya perdiste buena parte de esa limpieza. Además, el sueño profundo disminuye con la edad. Por eso, cuidar tu rutina desde joven o desde ahora, sin importar tu edad, es clave. Y hay algo más. Durante el sueño, también durante una fase del sueño que se llama REM, se consolidan las memorias, se procesan las emociones y se restaura el equilibrio emocional. Dormir bien es medicina para la memoria, el ánimo, el aprendizaje y la protección de tus neuronas. ¿Qué está pasando en la sociedad actual? Como todos sabemos, vivimos en una sociedad que sabotea el descanso. Tomamos café, que es una sustancia estimulante, hasta las 5 o las 6 de la tarde. Usamos las pantallas hasta la medianoche y nos llevamos el celular a la cama. Dormimos con el televisor encendido. Tomamos alcohol por la noche pensando que nos relaja. Y todo esto interfiere con el sueño, especialmente con la melatonina, que es la hormona que le dice al cuerpo que ya es hora de dormir. Si no hay melatonina, no hay una entrada adecuada a ese sueño profundo. Incluso la luz blanca de una lámpara o la del celular puede retrasar ese reloj interno
Y sin darte cuenta, por estas simples cosas que hacemos todos los días, estás durmiendo peor y estás dejando que se acumule la basura en tu cerebro noche tras noche. Como neuróloga y obviamente como ser humano, este tema me toca muy de cerca, ya que he visto pacientes que llegan con deterioro cognitivo sin saber que durante años su sueño ha sido un problema silencioso. Y también he visto mejoras impresionantes en memoria, concentración y estado de ánimo solo por mejorar el descanso. Esto es lo que yo intento hacer todas las noches y le recomiendo a mis pacientes. Apago todas las pantallas al menos 45 minutos antes de dormir. En la noche o en la casa, las luces deben ser cálidas, luces amarillas, y si es posible tener algo para graduarlos, es mucho mejor. Ceno al menos 2 horas antes de acostarme. Después de las 2 o 3 de la tarde, evito la cafeína. Cuando estoy en la cama y ya me voy a acostar a dormir, hago respiraciones lentas o meditación suave en la cama. Y lo más importante, y esto sí es sagrado, me duermo a la misma hora, todos los días, incluso los fines de semana. No hay que hacerlo perfecto, pero estos pequeños hábitos van sumando con el tiempo y vas a ver cómo tu descanso cambia y cómo tu sueño se vuelve mejor y tu cerebro te lo agradecerá. Yo sé que no siempre es fácil cambiar los hábitos. Vivimos en un mundo que va muy rápido, donde el descanso parece una pérdida de tiempo. Pero descansar es cuidar tu cerebro. Y si quieres llegar a los 80, a los 90 o a los 100 años con tu memoria intacta, tienes que empezar esta noche. Dormir bien puede ser la medicina más sencilla, más natural y más olvidada que tenemos. Si conoces a alguien que duerme mal, compártele este video. Puede marcar la diferencia. Y muchas gracias por quedarte hasta el final. Los leo en los comentarios y que tengas dulces sueños. Nos vemos en el próximo video. Adiós.